La asistencia del señor abogado Esteban Torres, asambleísta por la provincia de Tungurahua, por el Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio. Esperamos la comparecencia, ya está. La señora licenciada Rosa Mayorga, asambleísta por Tungurahua, representa a UNES, Unión por la Esperanza. Gracias a ustedes dos, asambleístas. Y vamos a tener dos criterios y dos opiniones. ¿Por qué? Porque UNES representa de alguna manera del centro para la izquierda, Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio del centro para la derecha. Y por lo tanto los temas que vamos a escuchar, los criterios y los comentarios de ellos serán desde dos visiones que nos van a orientar y nos van a guiar. A quienes están siguiendo a través de la imagen, nos miran también en diferentes países de Europa, de Asia, de Sudáfrica. Damos la bienvenida en diferentes horarios, nos están mirando esto y agradecemos de una manera muy particular y muy especial. Bueno, permítame saludar primero con las damas. Licenciada Rosa, buenos días y bienvenida. ¿Hay ya luz verde de alguna manera para que Julian Assange pueda ser extraditado a los Estados Unidos? Si usted conoce esta información, quisiera su criterio. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo está, Mario? Qué gusto, muy buenos días. Un saludo cordial también a Esteban y a toda la gente que en este momento nos escucha, nos mira. Mil disculpas, tuve un par de problemas al inicio para la conexión, pero afortunadamente pudimos ingresar ya a este espacio de entrevista, que siempre será importante para que justamente la ciudadanía conozca, entre otras cosas, criterios por un lado, pero también la gestión y parte del trabajo que venimos realizando. Sí, me parece que la apreciación primera sobre ubicar un poco políticamente en qué sector nos posicionamos me parece importante, porque desde ahí también se pueden entender algunos criterios, por ejemplo, sobre esta situación que es no solo conocida a nivel del país, sino que mundialmente conocida. En lo personal, y también me parece que es un planteamiento ya de grupo, siempre estamos pensando en aquello que entendemos como los derechos humanos y como aquello que entendemos también desde el tema de la información, y cuando de alguna manera hay información importante que tiene que ver con la geopolítica del mundo como tal, y si alguien está inmiscuido en eso, me parece que siempre puede ser un sujeto al que o quien pueda correr una serie de peligros o riesgos, como sucedió en este caso con Julian Assange. Para nadie es desconocido. En el periodo de gobierno del expresidente Correa, más bien se le dio una serie de amparos, de garantías, justamente pensando en ese tipo de información que tiene que ver, insisto, con la geopolítica del mundo y que tiene que ver con haber evidenciado temas de abusos en cuestiones militares, si se quiere, respecto de la relación Estados Unidos-Irak, por ejemplo. Y en ese sentido se le dio una serie de garantías que en este momento yo digo, me parece que sí, yo sigo defendiendo que eran necesarias, que podía haber sido él o cualquier otra persona. Mucha gente quizás estuvo en contra, entiendo que habrán los criterios del caso, pero veíamos con preocupación que pueda justamente suceder lo que finalmente está sucediendo. Me parece que el día de ayer tuvo algún tema con su salud, no sé si eso de alguna manera condiciona o cambia las circunstancias, pero en todo caso sí está garantizado el asunto del tema salud. Yo les voy a pedir a los dos asambleístas por la provincia de Tungurahua, en razón de que quiero, digamos, aprovechar esta hora al máximo, porque tenemos dos capacidades, dos talentos muy especiales, así que seamos más puntuales para aprovechar y abordar diferentes temas. Saludo con el abogado Esteban Torres. Buenos días, bienvenido, Esteban. Sobre el mismo tema, extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, luz verde. Buenos días y bienvenido. Buenos días, estimado Mario. Un saludo a Rosa, a todas las personas que nos están viendo por redes sociales, escuchando también por la radio. El tema de Assange era algo que era predecible, se sabía que iba a pasar.
no le iban a perdonar a los Estados Unidos la filtración de documentos que la hizo. Yo estuve precisamente en Londres estudiando mi maestría cuando parte de este gran proceso público, y por curioso, a las afueras de la Está embajada fallando su micrófono. Quisiera, Esteban, que le revise su micrófono. No está audible 100%. A ver si es que me puede modular un poquito mejor. Adelante, por favor. Esteban, ¿sí me escuchó? Ahora sí parece. Bueno, mientras... ya, adelante. Hay que prender el micrófono, Esteban, por favor. Aló, aló. Algo falló. Vamos a... El micrófono, tenga la bondad, Esteban, si me está escuchando, su micrófono tenga la bondad de prender. Actívele su micrófono, ahí sí, puede hablar. La tecnología tiene sus cosas muy buenas, muy importantes, pero también de repente nos dan estos asuntos que están fuera de nuestras manos. Y bueno, vamos con usted, Rosita, a un tema que es supremamente delicado, absolutamente difícil, y que está en manos de la Asamblea Nacional. A propósito, entre paréntesis, le diré que hay estudios, comentarios, usted entiendo que debe haber escuchado, que le están calificando, salvando honrosísimas excepciones, por supuesto, y entre esas honrosísimas excepciones de los asambleístas, para mi criterio, están pues nuestros asambleístas, particularmente los dos presentes hoy, como una de las peores o la peor asamblea en la historia republicana. Razones habrán. Ahora tienen la gran responsabilidad sobre el tema del aborto. Están criterios, están divididos. Usted es mujer y usted tiene que tener su criterio supremamente importante. ¿Cómo va a votar sobre este pedido de la Corte Constitucional para que la Asamblea tome partida sobre el asunto en casos de violación? Así que, ¿está ya listo, Esteban? Sí, yo lo escucho bien, no sé si se me escucha ahora sí bien. 100% perfecto, ahora sí. Rosita, me permite, vamos a escuchar sobre el tema de Julián Assange de la asambleísta Esteban Torres. Ya. Bueno, como le decía, ¿no? Yo estuve en Londres justo cuando estos temas sucedían. Fui de curioso a la embajada ecuatoriana en el barrio de Knightsbridge, que es uno de los más ricos de Londres. Y claro, usted veía a los policías afuera, ¿no? Con el alto costo que eso significaba para el Estado británico, y esto era cuestión de tiempo para que se apruebe la extradición. Lo que se debería evidentemente aquí es, como se ha dicho, respetar la integridad de Assange, no tenerla en aislamiento tampoco, pero es conocido que casi nadie puede salir de una prisión norteamericana, así que creo que era el destino al que también se expuso, ¿no? Sin que eso signifique que parte de las revelaciones de sus documentos no hayan sido, creo yo, importantes, pero bueno, esa es la consecuencia. Muy bien. En todo caso, pues por el sector. ¿Usted está en la ciudad, mi querido Esteban? ¿Está en la ciudad o está en algún sector rural? No, estoy en Ambator, pero me está fallando el micrófono o el wifi. Le consultaba, Rosita, sobre el asunto supremamente delicado del tema que ustedes tienen que abordar. Entiendo esta semana sobre el asunto de violación para despenalizar de acuerdo a lo que ha pedido la Corte Constitucional en casos de violación. ¿Cuál es su criterio, su votación, cómo será? Esta es una pregunta sumamente importante porque nos permite abordar también un asunto que, como usted lo dijo al inicio, quizás muy delicado
muy importante y trascendental para un momento en donde, como ya se ha mencionado, la Asamblea lo que tiene que hacer es decidir sobre las regulaciones de la implementación de esto que se conoce ahora como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Y para ahí el antecedente me parece que es sumamente importante, porque todos conocemos ya que esto ha devenido de un proceso que recae en la Asamblea, pero luego de que hay una resolución, un dictamen por parte de la Corte Constitucional, que luego envía también a la Defensoría del Pueblo para que realicen, elaboren este proyecto de ley que llega a la Asamblea Nacional, que se debate ampliamente en la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, que además luego emite un informe, y sobre ese informe es que estamos también discutiendo. Y digo estamos discutiendo porque la discusión ya pasó la semana pasada, el primer debate alrededor de esta propuesta de ley, que plantea algunos puntos críticos, como ya me parece que se ha discutido bastante, porque en este momento no podemos decir si es que vamos a acceder a un tema de interrupción del embarazo en casos de violación o no. Eso ya está. Lo que tenemos que ver es qué regulaciones planteamos para que esa ley se quede implementada. Mi criterio, y ahí tengo que hablar a título personal, es que cuando estamos hablando de víctimas de violación, sí tenemos que darles alternativas. Y una de ellas sí tiene que ser la alternativa de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con toda la información del caso. Tampoco es una decisión que se puede tomar así por así. Las niñas, mujeres víctimas de violencia que además es reiterada, sí deben tener una posibilidad de decidir, y esa posibilidad también tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, porque no es una obligación, no es que a partir de la implementación de la ley esto se va a volver la única, pero sí tiene que ser una opción. Esa me parece que es una están discutiendo y no se ponen de acuerdo en qué tipo se puede interrumpir. Ese es uno de los puntos críticos. El tema de los plazos, ¿no es cierto? El tema del tiempo, si se pone o no se pone un límite de tiempo, también el tema de la objeción de conciencia y también lo de la denuncia. Pero ahí yo quiero hacer algunas aclaraciones. La denuncia tiene que existir, evidentemente, como ya existe en este momento cuando hay mujeres o personas que acuden al sistema de salud por un tema de violencia, por un tema de violación, se activa una notificación que es remitida por parte del sistema de salud a la Fiscalía. Eso tiene que continuar. En ningún momento se ha planteado como parte de este proyecto de ley que no exista denuncia alguna. Lo único que pedimos es que no recaiga en las víctimas, considerando situaciones sumamente vulnerables de las víctimas. Cuando hacemos esto, no podemos pensar en aquellas mujeres que tienen fácil acceso a la justicia, fácil acceso a la salud, sino en aquellas que no. ¿Cuál es el pensamiento de Esteban Torres sobre el mismo tema? ¿Cómo va a votar usted? Ya le entendemos más o menos el voto, ¿cómo va a ser? Más claro, de Rosita Belén Mayorga. ¿El suyo cuál va a ser sobre este tema del aborto en casos de violación? Bueno, mi posición es conocida por los ambateños, los tungurahuenses, incluso a nivel nacional. Yo no estoy a favor de terminar con la vida de nadie, incluso en casos nefastos y terribles como la violación, y en ese sentido no veo que vaya a salir algún texto que yo pueda apoyar. Lo más probable es que vote en contra o me abstenga, pero sin duda la discusión ahora es distinta, ¿no? Y eso yo lo menciono en un editorial que sale hoy en el diario El Heraldo. La discusión que tuvimos hace más de 2 años era con base en una reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde se discutió la reforma al artículo 150, que es la despenalización del aborto por ciertas causales, y acuérdese usted que en ese debate se hablaba de ampliar la causal para temas incluso hasta de malformación genética y una serie de cosas. La discusión ahora es una discusión distinta, parte de una sentencia de la Corte Constitucional en donde en el concepto se despenaliza el aborto por violación. Sin embargo, la segunda parte es la curiosa. La Corte le dice a la Defensoría del Pueblo, usted en un periodo, me parece, de algunos meses, no estoy tan seguro, presente un proyecto a la Asamblea Nacional para que se discuta esto, donde se fije el tiempo en el cual se puede practicar un aborto, es decir, las semanas, y la forma jurídica o el habilitante para acceder al aborto, que en el concepto es la violación, pero lo difícil viene ya cuando hay que bajar ese concepto. Lamentablemente, le voy a decir, la Comisión de Justicia, alentada un poco por posturas demasiado radicales, no se dio en esto. Es decir, el texto que propuso en el primer debate que pasó la semana pasada fue exactamente igual al que mandó la Defensoría del Pueblo, que fue un proyecto redactado por ONGs
abortistas y todos estos grupos de extremos que no quisieron ni siquiera cumplir la sentencia, porque la Corte dice fije semanas y mejore, digamos, un poco el tema del acceso jurídico al aborto. Y por eso es que quizás este tema se va a decidir con aquellos que están indecisos. Yo tengo una postura provida fuerte, no va a variar. Hay otros asambleístas que tienen su respetable postura también pro aborto fuerte, que están de acuerdo con este texto, pero esto se va a decidir con los indecisos, que son la gran mayoría de asambleístas. Y le digo, muchos me han dicho, yo estoy a favor del concepto del aborto por violación, pero yo no puedo apoyar un proyecto que no esté fijando semanas y que además mantenga como único habilitante para todo esto llenar un formulario en un centro médico en donde diga hubo violación, cuando estamos hablando de un delito autónomo. Así que habrá que ver ya cómo maneja la ponente. Yo he hablado con ella, yo le he dicho, tú hasta el momento, hasta el día jueves tenía 20 votos, 22 votos para ese proyecto. Si quieres llegar a los 70, te toca ceder, le dije, te toca ceder. Así que vamos a ver ya qué quieren hacer y cómo lo proponen, porque hasta el momento, como le digo, los indecisos no están de acuerdo con ese proyecto y como bien menciona Rosita, hay que cumplir también la sentencia. Es decir, la sentencia les dijo, fijen semanas, mejoren el habilitante y no están haciendo eso, lamentablemente. A los dos les escucha y una mayoría de asambleístas, ustedes me van a disculpar mi desconocimiento, pero hablamos de las víctimas. Víctima es la madre violada, víctima es la criatura que está por nacer, pero no hablamos del victimario, del violador, perdonen el término, de la bestia anormal que atentó contra una mujer indefensa, seguramente en algunos casos está discapacitada, pero hay un caso de una niña estudiante en Quito que se suicidó porque le embarazó el rector. Y ella tenía temor de avisar, de gritar, que le ganó la depresión y se mató. No sé si será de reformar el Código Integral Penal para que al victimario, al violador, también le den una cosa bastante seria, fuerte, para que no vuelva a hacer daño a otras personas, tal vez con la castración química, como se llama, alguna cosa por el estilo, para que quede también un precedente, un antecedente y les dé un poco de temor a los victimarios, que son los causantes donde nace todo este problema para la humanidad. Con esto, muy puntualmente, quisiera que se refieran para pasar a otro tema muy importante también. Rosita, por favor. Mario, por supuesto, pero esa me parece una discusión respecto de otros cuerpos legales para ver cuáles son las sanciones, mejorar las sanciones, lo que haya que hacer respecto del victimario, respecto de la persona que ejerce esa violencia. Esta discusión es puntual, esta discusión es cómo implementamos, cómo regulamos ese acceso a una, insisto, posibilidad. Una posibilidad que puede tomar la persona que fue violentada. No se convierte en una obligación ni en la única opción, es una posibilidad. Y a mí sí me preocupa que queramos de pronto incluir en esta discusión, en este debate que es preciso, que es puntual, otro tipo de circunstancias que tienen que ver con la prevención de la violencia, que tienen que ver con qué hacemos con el violador. Cuando eso está incorporado, me parece que en otras normas, ¿no es cierto?, en otros cuerpos legales que sí tiene este país, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con una ley de erradicación de la violencia que no cuenta con presupuestos, que no cuenta con todo el aparataje del Estado para que se cumpla? Queremos meter en esta misma discusión temas de educación, temas de prevención, cuando eso es algo que se tiene que trabajar de manera permanente a nivel de país, a nivel de política pública, porque necesitamos, por supuesto, una fuerza muy grande en temas de prevención, pero me parece que esto es puntual y me parece que ahí es donde debemos también posicionar este debate. Bueno, comienzo con usted, Esteban. Vamos a virar la página y vamos a otro asunto que tiene mucho interés para el Ecuador y muchos efectos colaterales para el país. La entrada en vigencia, publicada en el registro oficial de la ley tributaria, el nombre es muy largo, por eso digo ley tributaria, y que mucho se especula de esto, Esteban. Hay interpretaciones y hay interpretaciones que se negó el informe de minoría, que se aprobó el informe de mayoría, y en fin, y lo misterioso es la abstención de UNES cuando se propone el asunto del archivo de esta ley
y como se abstienen los señores de UNES, entra por vigencia de la ley. Entonces, aquí se especula, y ustedes saben más que nadie. Hubo un entendimiento entre el presidente y el gobierno de Lasso y el correísmo para que haya esta abstención, para no archivar este proyecto de ley, que hubiese sido pues ahí el asunto, todos libres. ¿Cuál es su criterio, su comentario sobre este tema que tiene la vigencia de esta ley que entró por el Ministerio de la Ley, Esteban Torres? Bueno, lo primero, la ley llegó al debate el día viernes con un rechazo unánime, ¿no?, de la sociedad civil, de todos los gremios, de todas las cámaras, incluso de Tungurahua, comunicados de que sabían que esta ley no era buena y no iba a ayudar. Esta ley incluso no tenía los votos para tener un informe de segundo debate el día jueves, se lo pasó al viernes, ese rato, faltando pocas horas, llegó el informe, bueno, una serie de temas. Lo cierto es que, al menos yo respondo por mi posición, por la posición también de la bancada que coordino ahora. Siempre nos planteamos que iba a ser una sesión muy complicada, se estudiaron todo lo que podía pasar, y en efecto, cuando el gobierno llega a la votación de aprobación del proyecto sin los votos, se abrieron una serie de escenarios. Estaba también y claro, al menos nuestro objetivo siempre fue negar, archivar ese proyecto y no dejar ninguna tela de duda de que algún otro documento quedaba libre o vivo para que pase por el Ministerio de la Ley lo que pasó. Por eso, de hecho, no teníamos planificado, pero yo en caliente, luego de que se cae la moción de la asambleísta Jiménez de Gobierno, mociono la negativa del informe de mayoría. Es una moción que alcanza 90 votos, que luego se cierra además con una reconsideración, porque yo sabía que como estaba vigente jurídicamente un informe de minoría que se intentó presentar con cambios, con mejoras para ver si se podía aprobar, lamentablemente no hubo paso por parte de presidencia para que se trate eso. Al final, como le digo, hay una interpretación, ¿no? Es cierto que el último momento, la moción de Pachacutic para negar y archivar todo el proyecto, nosotros la respaldamos, sabíamos que no había que dejar nada a discreción del Ejecutivo, sucedió lo que sucedió, pero sí hay una doble interpretación, le soy honesto, Mario, y muchos grupos entiendo que van a demandar la inconstitucionalidad del proyecto por el fondo y especialmente por la forma, porque interpretan que la moción que yo elevé al Pleno y que recibió un respaldo abrumador, 90 votos, sí negó el texto, así que habrá que ver ya qué decide la Corte Constitucional. En todo caso, le digo, yo respondo por mi posición. Nosotros votamos a favor de cerrar cualquier escenario, incluyendo la última moción que no recibió el respaldo y que le abrió al Ejecutivo esa interpretación de pasar por el Ministerio de la Ley. Una ley que, créame, no va a ser positiva, no vamos a ver los efectos positivos de esa ley y le va a significar al gobierno terminar diciembre, es que se escuche bien, con un 16 o 17% de credibilidad. Los números están por los suelos y eso es parte también de lo que mucha gente explica. Imagínense en Tungurahua hicimos campaña por no subir impuestos y que le suban los impuestos, la gente lo considera una traición. Así que, como le digo, los efectos no se van a ver buenos de esta ley y políticamente va a haber un revés para el gobierno. Escarbando y leyendo un poquito a los constitucionalistas, decían que la propuesta suya para aprobar el informe de mayoría es del informe, no del texto. Y por eso es que, en definitiva, dice, eso no fue aprobado. Tuvo 90 votos, efectivamente, pero el informe. Rosita, ¿cuál es su criterio y su comentario sobre este tema? Recordando un poco aquella sesión, y en efecto se dio como un escenario tras otro, o sea, una vez que se negaba el primero, venía el segundo, y etcétera, pero en la primera moción se hablaba de la aprobación íntegra del proyecto como tal, ¿no? Del proyecto de ley, y luego también en la moción de Esteban se hablaba del informe de mayoría, o sea, para muchas interpretaciones que incluso surgieron en ese momento durante ese debate, durante esa discusión, durante la discusión de lo que pasaba con los distintos escenarios, había casi una doble negación, y ese fue un poco también el criterio
que imperó en este caso en la bancada de UNES, y ahí también los análisis y las acciones finales y las decisiones finales que se tomaron, porque había, con la interpretación que se estaba haciendo también de la normativa en ese instante, había casi que una doble negación. En lo que pasa al final y luego ya con los días es que cuando se emite también el informe por parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo, lamentablemente también se omite una de las mociones que justamente fue la moción de Esteban, y que también llamó muchísimo la atención, y ahí también las demandas de inconstitucionalidad que se están presentando, porque lamentablemente que pasó al final, finalmente ese proyecto de ley entró por el Ministerio de la Ley, pero eso fue una decisión netamente también del Ejecutivo, y me parece que eso en eso debemos estar absolutamente claros. Esa siempre fue la propuesta, digamos, porque también es parte, yo diría, aunque la campaña haya sido no impuestos, pero sabíamos un poco por dónde se venía también este modelo de gobierno del actual mandatario, y fue lamentablemente aquella propuesta que tuvo los votos, ¿cierto? Que tuvo los votos, y por eso es el mandatario actual. Ahora bien, eso se refleja también en esta propuesta de ley, que yo creo preocupa muchísimo. No es que no se dio una alternativa, se dio una alternativa para el día de las votaciones. Esa alternativa lamentablemente no tuvo los votos, y es una alternativa que justamente viabilizaba que no tengamos esta carga tributaria, especialmente sobre la clase media, que es un poco lo que fija lamentablemente esta ley. Me parece que debemos estar muy atentos a cuáles son los efectos que comienzan a darse con el paso de los meses y de la aplicación de la misma. Entiendo que ahí también hay gente organizada alrededor. Permítame que le pregunte esto, ¿por qué tomaron la resolución todo el bloque, que son 47 o 49, no sé 47. cuántos son? 47, ¿por qué tomaron la resolución de abstenerse? Porque ahí hay gente muy experimentada, saben los efectos colaterales, y eso entraba por vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué se abstuvieron el asunto para que se archive? Y con eso no estábamos ahora conversando y lamentándonos todos. Entonces, eso hace crear dudas de que hubo, le pregunto directamente si es que, ¿por qué se abstuvieron? Y si es que hay algún convenio con el presidente Lazo y el gobierno por parte del correísmo. El primer criterio que nosotros tuvimos en este momento fue lo que he mencionado ya, el tema de que negado estaba absolutamente negado. Ese es el criterio que manejamos, es la asesoría que habíamos recibido. Por otro lado, era una lectura política también. Recordemos que al bloque de UNES insistentemente se le ha venido diciendo, entre otras cosas, que hay una suerte de conspiración y que hay una suerte de oposición por oponerse. Es decir, que lo que no queremos es dejar que trabaje el gobierno actual. Bajo esas dos premisas y de alguna manera esperando que la lectura cambie, es que se decidió, digamos, esa votación. Una votación que sí, que ha sido cuestionada, yo diría que incluso a la interna, mucho más hacia afuera, que ha sido cuestionada, y me parece que es con eso, con lo que también, o con el resultado de aquello, con lo que en este momento debemos lidiar también como bancada, ¿no? Porque a la final es también lo que corresponde, pero un poco fueron esos dos criterios los que en ese momento imperaron. Ahora también somos parte de estas demandas de inconstitucionalidad, porque cuando se evidencia el efecto que fue lamentablemente la decisión del gobierno, la decisión del presidente de la República de pasarla por el Ministerio de la Ley, aun cuando hay interpretaciones jurídicas de que eso no podía suceder, y lo hizo, pues me parece que también, como todo ecuatoriano, tenemos el derecho de ir por esta inconstitucionalidad, e incluso también un proyecto de derogatoria. He tenido que enterarme de algunos asuntos, y uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto que parece que nació de Pachacuti, un nuevo proyecto de ley paralelo, que eso ustedes de una manera ordinaria, la Asamblea, digamos, aprobarán, pero tienen que mandar al Ejecutivo, y el Ejecutivo, para que ponga el ejecute, se hace totalmente difícil. Saludo a la bandera. Enviar a la Corte Constitucional, según algunos entendidos, durará años. Saludo a la bandera. ¿Hubo o a su criterio, Esteban, un acuerdo entre UNES, el correísmo y el gobierno para que haya esta abstención? Porque en definitiva, ese es el problema, que estamos metidos los 17 millones, porque nadie nos libramos
de pagar un impuesto extra y toda esta cosa. Esto va a ser bastante fuerte, efectivamente, pero estamos metidos por esto. ¿Cuál es su lectura personal? Si es que hubo entendimiento o no para la abstención. Bueno, Rosita es mi buena amiga, pero igual lo voy a decir. Yo creo que sí hubo un acuerdo. Yo estuve justo en las negociaciones más complejas de ese día y yo le diría, luego de la bancada social cristiana, la bancada de UNES es la que más experiencia legislativa tiene. Entonces, todos sabíamos la consecuencia de que esa votación, incluso con lo que pasó con mi moción, de que si esa votación, la última, no pasaba, quedaba abierto a discreción del Ejecutivo, como en efecto sucedió y como en efecto sirvió para que esta ley pase por el Ministerio de la Ley. Ahora, cada quien, claro, tiene su derecho a optar por lo que decida y a afrontar también las consecuencias. Yo creo que existe una percepción ciudadana de que hubo un acuerdo que incluso puede ser más fuerte que si la existencia o no de un acuerdo. Y lo que sí le voy a decir es una cosa. Creo que hubo dos damnificados políticamente ese día, que fue principalmente el gobierno y UNES también, pero creo que el golpe más fuerte lo sufre el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque lo sucedido en la sesión, por supuesto, ciertos apoyos que habían al correísmo desde la clase media, media alta, clase informada, se diluyeron con lo que sucedió, pero el correísmo mantiene una base electoral muy popular, muy fuerte. Es decir, estamos hablando de personas que no están necesariamente conectadas con lo que sucede en una sesión de la Asamblea. Yo no sé si incluso UNES hizo ese cálculo político y dijo, nosotros aguantamos el golpe, pero para quien sí ha sido letal esto es para el gobierno. Políticamente, hable usted ahora con alguien, incluso de Ambato, de Quito, de clase media, media alta, profesional, hay un rechazo absoluto al gobierno porque sienten que hubo una traición. Bueno, en todo caso, esos son los efectos colaterales, Esteban. Yo quisiera que vayamos puntualizando. A usted, a su entender, si hubo este convenio entre el correísmo y el gobierno, así lo ha manifestado categóricamente. Rosita Belén Mayorga dice que no, que en definitiva, pues, el asunto. Yo he escuchado criterios de correístas que se han retirado resentidos por esta abstención, y eso sí le perjudica mucho también al sector del correísmo. En fin, en todo caso, la responsabilidad sigue siendo también de la Asamblea, básicamente de la Asamblea. A propósito de eso, ¿qué hace la Asamblea? Nosotros esta mañana habíamos dicho con indignación, y eso les pregunto a los dos asambleístas. Sale el señor Rivera, creo que es, el tío del señor Glass, libre. Hay acusaciones que le fueron sentenciadas por recibir 13,5 millones. Le encontraron con una maleta de plata que distribuía, ni qué diablos. Sale y le ponen 13 condiciones para que vaya a cumplir la condena en la casa. Que debe llevar grillete, que tiene que ser bonito, que tiene que portarse bien, que no tiene que salir de Guayaquil, que máximo tiene que irse a Quito y que sea buen ciudadano. Pero nadie le pide que devuelva la plata, Esteban y Rosita. ¿Por qué ustedes o dónde está la bolita de quién es la responsabilidad para que los que le robaron al país, al pueblo, devuelvan la plata? No sé quién de los dos quisiera responderme primero. Bueno, les doy la palabra. Creo que los dos prendimos. No sé, bueno, le doy solo breve para que luego Rosita también te intervenga, pero, o sea, la Asamblea no puede hacer tampoco mucho acá porque es un tema meramente judicial. Como yo le digo, independientemente de que en la práctica haya existido o no un acuerdo político entre el correísmo y el gobierno, hay la percepción de que eso se ha dado por la serie de acciones que se están dando luego de esa votación. Una de esas, la que usted menciona, del señor Rivera, pero judicialmente tampoco es que podemos hacer mucho más. De hecho, no sé si usted conoce, Mario, pero con Rosita y con el asambleísta Frías presentamos un documento muy fuerte al Consejo de la Judicatura para estar vigilantes, por iniciativa, por supuesto, de Rosita, de los procesos judiciales en donde están involucrados el tema de los fotorradares.
Pero le digo, más allá de nuestro interés y fiscalización y seguimiento, tampoco podemos ya meternos a decisiones judiciales, y en el caso de Rivera es algo similar, ¿no? Pero sin duda comparto con usted la indignación de que haya quizás, aunque no ha salido propiamente en libertad, está en su domicilio, pero que si se llega a fugar, eso sí sería un escándalo, sin, como usted dice bien, de alguna manera cumplir con esa reparación integral que tenía la sentencia, que pasa, por supuesto, por entregar aquellos valores que fueron ya judicialmente demostrados que se sacaron del Estado ecuatoriano. No, yo pusiera, a ver, señor, usted ya cumplió el 60%, que es lo que dicta la ley, y por frente a eso no podemos hacer nada. El resto va a cumplirse en su casa. Pero primera condición, para que salga libre, devuelva la plata que se robó. Ya. Si es que tiene interés de salir, tendrá que vender las casas, sacar la plata donde tiene escondido y devolver la plata al pueblo ecuatoriano, y con eso solucionar. ¿Responsabilidad de quién es? ¿Qué tenemos que reformar el Código Orgánico Integral Penal? No sé. Pero alguien tiene que hacer algo, Rosita, sobre el asunto, porque sí molesta. Esta mañana decía, debe haber padres de familia que no tienen $1 para comprar pan para darles el café a sus hijos. No, no hay. Pero este otro se embolsicó 13,5 millones y sale libre y saludando como reina. Así salió, ahí yéndose a su casa. Esto es indignante. Rosita Belén, por favor. Y va a ser indignante en esta o en cualquier caso en donde definitivamente se establezcan responsabilidades. Me parece que ahí nos está faltando pensar en esta famosa ruta del dinero, de la que siempre se habla, pero de la que poco o nada conocemos y evidenciamos, incluso una vez que comienzan las personas que han sido acusadas y sentenciadas a pagar su pena. Entiendo que el sistema de justicia lo que hace es cambiar de medidas cuando se ha cumplido ya un porcentaje, digamos, de esa pena, y es lo que en este caso está ocurriendo con el señor Rivera, una serie de medidas sustitutivas, pero creo que todos nos quedamos pues con esa misma pregunta. Si tanto se han evidenciado las cosas, pues ¿dónde está el tema básicamente del dinero? Porque son además recursos y fondos públicos que tienen que regresar al Estado ecuatoriano, y ojalá el cumplimiento de la parte penal, de la parte jurídica, de la sentencia, ojalá el cumplimiento de cárcel, incluso, que creo que privar de la libertad es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a un ser humano, aun cuando eso sea lo justo y necesario, si se ha incumplido con la ley, con la ética, digamos, con la moral de una sociedad. Pero que eso no garantice lo otro, también creo que nos hace pensar en qué es lo que estamos haciendo, cómo están sucediendo las cosas. Pero sí, yo coincido, este es un tema que tiene que ver con operación de justicia, netamente. Ahí es donde se establecen estas decisiones, y por supuesto en la separación de funciones es también donde debemos ubicarnos, ¿no? Entonces, más allá de evidenciar este malestar y esta preocupación alrededor de este actuar, digamos, de la operación de justicia, pero uno se da cuenta, el hecho de la sentencia no garantiza que cuando hablamos de malversación de fondos públicos o lo que fuera, estos... Ya vamos a llegar también a los Pandora Papers, que es lo que también nos interesa a todos los ecuatorianos. Y discúlpeme, Rosita, que tengo que hacerle algunas preguntas medio incómodas para el asunto de UNES, para el sector del correísmo, porque ustedes le salvaron a un asambleísta, se me va el nombre, el apellido, de la izquierda democrática, que fue expulsado por, digamos, coimas, que ha pedido a sus ayudantes, asistentes, y que tenían aparentemente los votos para que sea destituido, pero igual UNES le votó y dijo, no señor, el señor no ha cometido mayores cosas, y se queda. Eso, ¿cómo podemos depurar una asamblea que está muy cuestionada en diferentes aspectos, Rosita, por favor? ¿Por qué votaron para salvarle a este señor que pertenecía antes a la izquierda democrática? A ver, usted se refiere al señor Recalde, al asambleísta Recalde, me parece. Fue una de las... sí. A ver, me parece que lo acertado no es decir que se lo salvó.
tenemos que ir a qué fue lo que ocurrió también con la información que nos provee nuestra compañera, que es parte del Comité de Ética, porque en eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. Siempre hay un procedimiento y hay que respetarlo, porque imagínese usted lo que sería, además en un ambiente y una práctica política que en este país es sumamente riesgosa, porque a veces de cualquier persona se dice cualquier cosa y a veces pensamos que ya esa es la realidad y que ya esa es la verdad. Y nosotros sí somos o tratamos de ser muy cuidadosos a la hora de que de verdad existan las pruebas contundentes antes de condenar a una persona. Si las pruebas no son contundentes y estamos viendo que dentro de nuestra línea política, que dentro de nuestro movimiento y nuestro quehacer político hay una serie de personas que un día simplemente fueron juzgadas y condenadas, no somos partidarios de que esa misma práctica nosotros reproduzcamos. Al tener toda la información y al tener en ese momento además las ponencias, los debates y también quienes manifestaron que eran pruebas casi que forjadas y no suficientes para llegar a un tema de destitución, nosotros lo que hicimos fue tener el criterio que en este momento estoy manifestando. Oye, entendido. Si no hay la prueba suficiente, tampoco podemos condenar por condenar. Asambleísta Torres, ¿usted cuál fue la votación para el tema de la destitución del asambleísta Recalde? Bueno, nosotros votamos a favor, nuestra integrante también en el Comité de Ética, la asambleísta Chávez, fue uno de los votos de mayoría de ese informe que se conoció en el Pleno. Yo revisé también los detalles, vi méritos para que sea censurado y destituido el asambleísta, pero siempre se sabe, ¿no?, que si no hay votos no hay tampoco censura y destitución, y fue el caso de este asambleísta. Así que, como les digo, cada quien tendrá su opinión, respetable por supuesto, pero al menos nosotros vimos el expediente y dijimos que no había forma de no respaldar su destitución. Pero bueno, hoy que ha estado en el Pleno tendrá que, me imagino, cuidarse, porque puede venirle otro nuevo proceso si sigue con esas actitudes que no van o riñen con la moral pública, ¿no? Pero sucedió lo que sucedió. Muy bien. Veremos la página, ya hemos escuchado el criterio, el uno a favor, el otro en contra. Señores, la Comisión de Constitucional se llama, que estuvo a cargo para investigar el tema de los Pandora Papers. Entonces, claro, no sé si se equivocan quienes analizan en editoriales y en notas de fondo que conocen bastante, dicen que fue un saludo a la bandera, porque primero esa comisión estuvo en base a la oposición al gobierno, segundo, que no estuvo suficientemente preparados intelectualmente, conocimientos, no sé, para así llevar una investigación, y total que esto ya quedó archivado y olvidado con un exhorto al presidente para, si quiere venir, que venga a la asamblea para venir del asunto. Eso también, saludo a la bandera. Y además hay el informe Rosita de Contraloría General del Estado, donde dicen que hemos visto y revisado documentos y el presidente no tiene ningún inconveniente, ninguna relación al tema. ¿Cuál es su interpretación? Aquí han existido varias cosas, yo diría un irrespeto absoluto también a las capacidades fiscalizadoras que tiene la Asamblea Nacional desde el principio, desde cuando se comienza a investigar este tema, porque en 2 ocasiones el presidente es convocado a la Comisión de Garantías Constitucionales para poder hacer justamente su uso incluso al derecho de proveer de información, y si tanto las cosas están en orden, pues decirle a la comisión, decirle al país cómo él presentaba su información respecto de las cosas que se le venían acusando, y que se activa además una investigación, ¿no? Ya todos conocemos de eso, me parece que hasta el cansancio de una cantidad increíble de periodistas a nivel mundial, también de periodistas a nivel nacional, y que involucran lamentablemente a diversos personajes políticos, y entre ellos nada más y nada menos que el presidente de la República, aun cuando también nosotros tenemos un pacto, ¿no? La gente votó a favor de que quien hiciera política en este país no puede tener dineros en paraísos fiscales, por ejemplo. Cuando esto sucede, cuando en 2 ocasiones no asiste, ya es de alguna manera
no respetar, insisto, las capacidades fiscalizadoras que tiene la Asamblea Nacional. Y cuando nuevamente esto, o más bien dicho, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, claro, y fue otra sesión, yo diría que también compleja, porque se presentan de la misma manera algunos escenarios. Cuando el planteamiento de la bancada de UNES no tiene, digamos, la forma de sustentarse y los votos para que se lo haga, vienen también otras mociones, y entre ellas, pues la misma de Pachacuti. Recordemos que quien fue además el ponente es una persona, es un asambleísta de Pachacuti. Tampoco tiene los votos necesarios, y vamos también entonces a la moción por parte de la izquierda democrática con este verbo, con esta palabra que dice exhortar al presidente para que acuda al Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente el análisis en ese momento por parte nuestro fue, bueno, independientemente de ese cambio que se haya realizado a esta moción, pues igual hay que apoyarla, porque entre otras cosas llama al presidente al Pleno, pero también se habla de que toda la información sea remitida a las autoridades competentes para su debido conocimiento y para que la investigación ya en otro campo pueda continuar hasta llegar a la verdad. Pero también hemos escuchado este tipo de criterios, ¿no? De que al hacer un exhorto, pues el presidente simplemente puede hacer lo mismo que ya hizo previamente, que es no acudir a la Asamblea Nacional. Esteban, ¿cuál es su pensamiento sobre este informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? A ver, nuestra posición fue pública desde el 7 de noviembre del 2021, cuando 2 días después de que se conoció el informe de la Comisión. Fue una posición razonada que se tomó incluso en el Consejo Global, le diría yo, entre bancada, partido, movimientos provinciales aliados, en un Zoom ese día domingo. Nosotros mantuvimos esa posición, no varió en absoluto, y por eso yo les trasladé al resto de bancadas en esa sesión que nosotros solo respaldaríamos lo jurídicamente posible, que era remitir toda la documentación recabada por la Comisión a la Fiscalía General del Estado, al resto de instituciones que no tienen todavía procesos en sus manos, y yo insistí también en remitir toda esa documentación incluso a la Contraloría, que sorpresivamente nos hace conocer que ha cerrado un examen especial a pocas horas antes de instalar la sesión. Eso es algo que yo critiqué en mi discurso. Dije, ¿cómo es posible que haya también aquí, al menos nosotros no íbamos a respaldar un proceso de destitución o de juicio político al presidente al margen de la ley? Pero eso no significaba que vamos a aplaudir tampoco que ciertas instituciones del Estado hagan fiscalización ad honorem, ¿no? Y por eso yo sí defiendo la decisión de la Asamblea de quitarle ese proceso a la Comisión de Fiscalización y enviarlo a otra, porque cuando esa comisión acepta ir al Palacio de Carondelet a tomarse un cafecito para fiscalizar, pierde toda la legitimidad para avanzar con el proceso. Sin embargo, y en esto estoy muy de acuerdo con Rosita, el ponente dejó mucho que desear, el ponente Pachacuti dejó mucho que desear. ¿Cómo puede ser que ni siquiera pudo leer un texto en el Pleno? Es decir, prepárese antes, tome un curso para hablar en público, lea frente al espejo lo que va a leer. Ni siquiera pudo leer, o sea, eso le quitó toda la fuerza también al informe. Y como yo le mencioné, yo sí trasladé a todas las bancadas, nosotros íbamos a respaldar únicamente lo que podía hacer el Pleno, que era derivar la investigación realizada a las instituciones que quedaban y pedirle nuevamente a Contraloría que abra un proceso. Yo jamás estuve de acuerdo, y por eso tampoco respaldé lo que propuso la izquierda democrática de exhortar al presidente a que vaya al Pleno, o de solicitar a los jueces que les abran sigilo bancario a la familia presidencial, porque no eran competencias del Pleno, y además el presidente solo tiene la obligación de acudir a la Asamblea por juicio político, por informe a la Nación. Si no quiere, no va. Creo que fue un error también de parte de él no ir, porque hubiera podido presentarse a los asambleístas diciendo, si no tenía nada que temer, ir. Pero ya exigirle y exhortar queda en eso, en esos exhortos sin sentido, y por eso nosotros tampoco respaldamos la moción final de la izquierda democrática, y yo le dije al jefe de bancada que era un error poner eso en la resolución final. Claro, son saludos a la bandera. Bien, vamos llegando al final, pero les entendí a los dos que habían presentado, por iniciativa de Rosita parece, con el respaldo suyo, de su firma y de el señor Frías, de la izquierda democrática, los 3 asambleístas por Tungurahua,
no sé si me lo firmó el señor de Pachacuti. El caso es de que Ambato, concretamente, vive atormentada por el tema de los radares. Pero no solamente eso, el Ecuador entero tenemos multas, Rosita Belén y Esteban, por pasarnos la límite de velocidad, como que estuviéramos en el primer mundo, multas de $400, de $300. Por Dios, ¿qué pasa? Y la resolución, dicen que las cosas se deshacen como se hacen. ¿Dónde pusieron las famosas multas? En la asamblea. ¿Por qué no nos ayudan a los ecuatorianos para que nos pongan unas multas de acuerdo a nuestra situación económica? Unas multitas de $30, de $20, de $40, según la gravedad, hasta $80, diría yo, pero no de 400. Y un solo fotorradar ha producido aquí como $60 millones. Nosotros somos fábrica para entregar a cualquier gente que venga a hacer negocio con Ambato, aprovecharse de las circunstancias. Esto también es indignante. Por eso les digo, les transfiero, ¿por qué no reforman esa ley? Es potestad de ustedes reformar y bajar las multas. Y esto va, todo el mundo, toda la asamblea les va a apoyar. ¿Y por qué no eliminan esta fórmula para que sean directamente los gobiernos municipales los que pongan los fotorradares y no dar a empresas ahí aventureras que vienen y se llenan la plata? Les dejo el deber y con eso me estoy despidiendo. Rosita Belén, gracias por su tiempo y su comentario. Sí, Mario, estamos enfocados también en poder apoyar lo que se está investigando respecto de los fotorradares. Creemos evidentemente que hay una serie de abusos, ¿no? Para mucha gente las multas significan el salario de un mes, y en eso tenemos que ser sumamente claros, pero además se han ido encontrando cosas que nos llaman mucho la atención y justamente por eso es que decidimos hacer este pedido de información a la Judicatura para, entre otras cosas, evidenciar o que nos ayuden a aclarar cómo fue el sorteo de causas por la cual una jueza de Quevedo le da la razón en su momento a la empresa que tiene instaladas los fotorradares acá en la ciudad de Ambato, porque hay coincidencias con lo que está sucediendo o con lo que ha sucedido también con la ciudad de Loja. Entonces, esto sí fue una acción entre los tres asambleístas, en este caso 4 de Tungurahua, está Esteban Torres, está Ramiro Frías, estoy yo, y también este pedido por su parte de los 4 asambleístas de Loja, porque se han evidenciado cosas similares, y esto evidentemente nos preocupa, nos despierta mayor preocupación, no solamente de lo que ya viene sucediendo con respecto de yo diría abuso en el tema de las multas, sino también lo que está sucediendo frente a la empresa que es la proveedora de estos fotorradares. Esperamos que también nuestra acción colabore, ayude a aclarar las cosas que están sucediendo en la ciudad de Ambato respecto de esto y que se tomen las mejores decisiones pensando en los ciudadanos, en las ciudadanas, que me parece es lo que nos tiene acá. ¿Cuál es su comentario final, Esteban? También agradeciéndole por su tiempo. Sí, no, yo le agradezco por la pregunta, Mario, y solo le respondo con otra pregunta. ¿Por qué el escándalo de Ambato, de Loja y de otras ciudades no se da en el resto de ciudades que también tienen fotorradares y también tienen multas? Porque allí no se lo ha manejado como un negociado. Créame, fotomultas hay en todo lado, pero no vemos que haya quejas de esto en Quito, en Guayaquil y en otras series de ciudades. ¿Por qué? En primer lugar, porque ciertos municipios, teniendo ya la competencia, no hicieron negocio de esto. Es decir, ellos mismos asumieron, pusieron las cámaras y ellos mismos tienen el sistema. ¿Qué pasó en Ambato? Que ahí sí permitieron el negocio de una empresa privada. ¿Sabe usted cuánto cuesta una cámara? De $15,000 a $20,000. Y funciona con un chip de celular. Esa es la gran inversión que ha hecho esta empresa. ¿Y sabe cuánto la ha producido? Todos conocemos, casi $60 millones y mucho más por cada una de las fotomultas. Esto es una burla. Esto es una burla. Y le digo, ahí está la gran diferencia. ¿Por qué en otras ciudades no hay escándalos? Las multas son más bajas porque la ley lo permite. Pero lamentablemente las administraciones municipales de Ambato han permitido que el negocio sea el más alto para la empresa. Y ahí están las grandes consecuencias que tenemos ahora y este escándalo. Y por eso nosotros, sin entrometernos en la justicia, porque eso no vamos a hacer ni podemos hacer, estamos vigilantes de todos estos procesos truchos que se están dando por los fotorradares, tanto en Ambato como en Loja, con jueces ad honorem. Vea usted incluso cómo se dan los sorteos misteriosos
Así que le digo una cosa, más allá de que se pueda mejorar la ley, siempre se podrá mejorar. Incluso en la última reforma al COIP se bajaron ya la posibilidad de cobrar multas tan altas, pero aquí hay que denunciar públicamente a las administraciones municipales que están haciendo un negocio de esto en detrimento de los ciudadanos. Si esto fuera nacional, si esto fuera generalizado, tendríamos este escándalo en cada uno de los municipios del Ecuador, y no es así. Están solo en Loja, están solo en Ambato y en otras 2 o 3 ciudades más. Así que esto es bueno que sepan los ciudadanos para que poco a poco vayan también denunciando. ¿Cómo puede ser que en Ambato sea una de las únicas ciudades que tiene los semáforos camuflados muchos metros después de lo que marca la velocidad? Vaya usted a otras ciudades a ver si eso se maneja así. Así que es el negocio perfecto, estimado Mario, y por eso nosotros, dentro de nuestras competencias y respetando la legalidad, estamos muy atentos a los procesos judiciales para dar respuestas a los ecuatorianos, sabiendo, como le digo, que aquí se ha hecho algo sin nombre y es sin duda el negocio perfecto del siglo. Un abrazo y mi respeto para los 2 asambleístas, para usted, Rosita Belén Mayorga, y para usted, Esteban Torres. Gracias por la asistencia al programa Panorama. Les deseo la mejor de las suertes porque son gente joven, con entusiasmo, con inteligencia. Es una verdadera satisfacción para la provincia de Tungurahua. Están trabajando bien. Un abrazo, felicidades. No se vayan de la sintonía. Ya mismo vamos con la tercera parte del programa, reactivación económica. Está invitado el señor gerente de la cooperativa Oscus, el doctor Clever Ortiz, a las 9:30. Regresamos enseguida, luego de estos mensajes aquí en Panorama de Radio Ambato. Inicio de